La pregunta que quisiera responder hoy es, ¿qué necesitamos nosotros para mantenernos fieles y fructíferos en nuestro caminar con el Señor? De la forma que podemos mirar acerca, de la forma que yo respondo, cómo alguien se puede mantener fiel y fructífero en su caminar con el Señor, tanto como individuos como iglesia. En mi opinión, es cuando tomamos la gran comisión y el gran mandamiento y los ponemos juntos. El gran mandamiento que nos llama a amar al Señor por encima de todas las cosas, amarlo con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestra fuerza, y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero a la misma vez cumplir el gran mandamiento de ir a las naciones y de hacer discípulos en nombre y bautizarlos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es la razón por la que en esta época de la iglesia hemos escogido una nueva declaración de misión, le podemos llamar, donde estamos llamados a amar a Dios, amarnos los unos a los otros, amar a nuestro prójimo y amar a las naciones. Esa es la mejor forma en cómo yo puedo resumir lo que significa la gran comisión y el gran mandamiento. Ahora, yo quisiera encaminarte un poquito acerca y explicar un poquito acerca de eso. Si quisiera darte una tarea, algo que ustedes pueden desempeñar y trabajar juntos al estar pensando en esto. Yo quisiera entonces tomar primero el concepto de amar a Dios. Uno de mis argumentos es que nosotros empezamos con esta frase porque si no sabemos cómo amar a Dios, sería imposible cómo amar a todos los demás. Sería imposible aprender a amarnos los unos a los otros, imposible aprender a amar a nuestro prójimo y mucho menos sería imposible aprender a amar a gente que está lejos de nosotros. Por lo tanto, yo quisiera que tú tomes un tiempo con tu grupo para reflexionar en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Y yo quisiera que tú respondas esta pregunta o estas preguntas. ¿Qué nos muestra el texto que nos ayuda a entender por qué amar a Dios es tan importante? Y número 2, ¿cuáles son las ramificaciones o el efecto de cuando nosotros aprendemos a amar a Dios por encima de todas las cosas? Después de eso, quisiera que tomen un tiempo para pensar y meditar lo que significa amarnos a los unos a los otros. Si te das cuenta, en el gran mandamiento dice amarás al Señor y luego dice amarás a tu prójimo. Lo interesante es que cuando el Señor Jesús utiliza la palabra prójimo, lo utiliza de dos diferentes formas. Una la aplica a la familia de fe y la otra la aplica a la gente fuera de la familia de fe. Yo quisiera argumentar entonces que nosotros en nuestro orden de amor, nosotros amamos primero al Señor, pero también estamos llamados a amar en segundo lugar a la familia de fe. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados por un Padre, hemos sido redimidos por un hermano y hemos sido sellados por un Espíritu Santo. Por lo tanto, yo quisiera que tú tomes el tiempo para reflexionar y meditar en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 16. Y respondas estas dos preguntas. ¿Qué significa para nosotros aprender a amarnos los unos a los otros a la luz de ese texto? ¿Y cómo se pone eso en práctica cuando estamos viviendo en comunidad? Número 3. Yo entiendo que el Señor nos llama a nosotros a amar a nuestro prójimo. Y es aquí donde vemos la segunda definición de lo que significa la palabra prójimo. Y yo quisiera invitarte a que tú veas que no solamente amamos al Señor, nos amamos los unos a los otros, pero que también tenemos un llamado a amar gente que no son ni siquiera como nosotros. Para eso quisiera que pasen un tiempo meditando en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 27, que es la parábola del buen samaritano. Mira quién está ayudando a quién, cómo se está ayudando y cómo nosotros podemos poner eso en práctica. Por último, yo entiendo que la Biblia nos llama a nosotros también a amar a las naciones. Es parte de la gran comisión. Y para esto quisiera hacer algo diferente. Quisiera que tú miraras Apocalipsis capítulo 7 de los versículos 9 al 10 y que tú puedas ver la imagen de lo que el Señor un día va a hacer. Y te muestra este grupo de gente que son completamente diferentes y que sin embargo mantienen a sus diferencias. Y yo quisiera que tú mires ese texto y te hagas esta pregunta. ¿Cómo esa visión informa mi vida de oración? Y cómo esa visión informa la vida como yo debo recibir a los demás. Mi oración es que el Señor utilice esto para moldearnos a una iglesia que es fiel y fructífera al mismo tiempo, una iglesia que sabe cómo amar a Dios, amarnos unos a los otros, amar a nuestro prójimo y amar a las naciones. Mi deseo es que nosotros como congregación abracemos esto y vivamos a la luz de esto. Que el Señor en su gracia nos permita llegar allí.